Hoy les traigo un video fascinante sobre uno de los personajes más influyentes de la Biblia. El profeta Samuel. Conoceremos la historia de este gran líder y su papel crucial en la transición de Israel, de una confederación de tribus a una nación unificada bajo un rey. En este video, exploraremos su vida desde su nacimiento milagroso y su dedicación al servicio de Dios, hasta sus importantes profecías y su papel en la unción de los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Samuel no solo fue un profeta, sino también un juez y un consejero cuyo impacto se sintió a lo largo de la historia. Antes de profundizar en este tema, te invito a que te suscribas. Enciende las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Episodio 1. El nacimiento de Samuel. El deseo de Ana y la promesa de Dios. Ana, una mujer de fe y esposa de Elcaná, vive en la antigua Israel. A pesar de su devoción, Ana es estéril y sufre por la burla constante de Pnine, la otra esposa de Elcaná, que ha tenido varios hijos. Durante una visita anual al tabernáculo en Silo, Ana se presenta ante Dios con una oración ferviente. Promete que si Dios le concede un hijo, lo dedicará al servicio divino por toda su vida. El sacerdote Elí, al verla orar con tanta pasión, inicialmente la reprende pensando que está ebria, pero Ana le explica su aflicción. Elí entonces la bendice, diciendo que Dios le concederá su petición. Ana concibe y da a luz a un hijo, a quien llama Samuel, que significa Dios ha oído. Episodio 2. La dedicación de Samuel al templo. Cumpliendo la promesa. Cuando Samuel es destetado, Ana cumple su promesa. Ella y Elcaná llevan a Samuel al templo de Silo y lo presentan a Elí. Ana pronuncia una oración de alabanza y gratitud conocida como el Cántico de Ana, destacando la soberanía y justicia de Dios. Deja a Samuel al cuidado de Elí para que crezca en el servicio del Señor. Samuel se convierte en un niño dedicado, sirviendo en el templo y usando un efod de lino, similar a los sacerdotes. Ana, en su amor de madre, visita a Samuel anualmente, llevándole una pequeña túnica que ella misma confecciona. Dios bendice a Ana con más hijos, y Samuel crece en sabiduría y gracia. Episodio 3. El llamado de Samuel. La primera revelación de Dios a Samuel. Una noche, mientras Samuel dormía en el templo cerca del arca de Dios, escucha una voz que lo llama. Pensando que es Elí, corre a su lado, pero Elí le dice que no lo ha llamado. Esto ocurre 3 veces hasta que Elí se da cuenta de que es Dios quien llama a Samuel y le instruye que responda diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Dios entonces revela a Samuel que juzgará a la casa de Elí por la corrupción y las malas acciones de sus hijos Ofni y Faíns, quienes abusan de sus roles sacerdotales. Aunque Samuel inicialmente teme contarle a Elí la visión, Elí lo anima a no ocultar nada, y acepta el juicio divino cuando Samuel le cuenta todo. Episodio 4. La condena de la casa de Elí. El juicio se cumple. Samuel continúa creciendo y es reconocido en Israel como un profeta de Dios. La corrupción de los hijos de Elí sigue sin ser corregida, y la profecía de juicio se aproxima a su cumplimiento. Durante una batalla contra los filisteos, los israelitas, en un intento desesperado por asegurar la victoria, llevan el arca de la alianza al campo de batalla. Sin embargo, son derrotados, los hijos de Elí mueren y el arca es capturada. Al enterarse de la noticia, Elí, que ya era anciano y de peso considerable, cae hacia atrás desde su silla y muere. La captura del arca y la muerte de Elí marcan un periodo oscuro en Israel. Episodio 5. El retorno del arca. El arca trae calamidades a los filisteos. El arca de la alianza, ahora en manos de los filisteos, causa grandes calamidades donde quiera que es llevada. Las ciudades filisteas sufren plagas y desgracias, y los ídolos de los filisteos son humillados ante la presencia del arca. Finalmente, los filisteos deciden devolver el arca a Israel, enviándola con ofrendas de oro en forma de tumores y ratas, símbolos de las plagas que habían sufrido. El arca es recibida con gran alegría por los israelitas, y Samuel guía al pueblo en un acto de arrepentimiento y renovación de su pacto con Dios en Mizpa. Bajo la guía de Samuel, Israel se libra de la opresión filistea y vive un periodo de paz. Episodio 6. Samuel, juez de Israel. El liderazgo de Samuel. Samuel se convierte en el último de los jueces de Israel. Viaja anualmente por Betel,
Gilgal y Mizpa, resolviendo disputas y gobernando con justicia. Su influencia y sabiduría consolidan la paz y el orden en Israel. A medida que envejece, nombra a sus hijos Joel y Abías como jueces en Berseba, pero a diferencia de su padre, ellos no siguen el camino de la justicia y se corrompen, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Esta situación lleva a los ancianos de Israel a pedir un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Episodio 7. La petición de un rey. El clamor del pueblo y la advertencia de Samuel. Los ancianos de Israel se acercan a Samuel y le piden que nombre un rey para que los gobierne, como tienen otras naciones. Samuel, angustiado por la petición, ora a Dios, quien le dice que no lo rechazan a él, sino a Dios como su rey. Dios instruye a Samuel que advierta al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey, impuestos, conscripción y servidumbre. Samuel transmite estas advertencias, pero el pueblo insiste. Dios entonces le dice a Samuel que les conceda su petición. Samuel unta a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel, y el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl, capacitándolo para su nueva tarea. Episodio 8. La unción de Saúl. El inicio del reinado de Saúl. Samuel sigue las instrucciones de Dios y unge a Saúl en privado. Luego, en Mizpa, convoca a todo Israel para proclamar a Saúl como rey. Saúl es confirmado por sorteo, y aunque algunos dudan de su capacidad, demuestra su valía liderando a Israel en una victoria decisiva contra los amonitas. Samuel renueva el reino en Gilgal, exhortando al pueblo a temer al Señor y obedecer sus mandamientos, advirtiendo que tanto ellos como su rey deben seguir a Dios o enfrentarán su juicio. Samuel continúa sirviendo como consejero y profeta, guiando a Saúl en sus primeros años como rey. Episodio 9. La desobediencia de Saúl. El primer acto de rebelión de Saúl. Saúl comienza a mostrar signos de impaciencia y desobediencia. En una batalla contra los filisteos, se enfrenta a una crisis cuando sus tropas comienzan a desertar. En lugar de esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, como había sido instruido, Saúl lo hace él mismo, usurpando un papel sacerdotal. Justo después de ofrecer el sacrificio, Samuel llega y reprende a Saúl por su desobediencia, diciéndole que su reino no perdurará y que Dios ha buscado a un hombre conforme a su corazón para ser el nuevo líder de Israel. Episodio 10. La guerra contra los amalecitas. La desobediencia final de Saúl. Dios ordena a Saúl, a través de Samuel, que destruya completamente a los amalecitas por su hostilidad contra Israel durante el Éxodo. Saúl reúne a su ejército y derrota a los amalecitas, pero desobedece al dejar con vida a su rey, Agag, y conservar el mejor ganado y botín. Cuando Samuel llega y ve la desobediencia de Saúl, le informa que Dios ha rechazado a Saúl como rey. Samuel personalmente ejecuta a Agag y lamenta la desobediencia de Saúl, separándose de él por el resto de sus días. Episodio 11. La unción de David. El nuevo elegido de Dios. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a uno de los hijos de Jesé como el nuevo rey. A pesar de que Samuel inicialmente se impresiona por la apariencia de los hermanos mayores, Dios le dice que no mire la apariencia exterior sino el corazón. Finalmente, Samuel unge a David, el hijo menor, que estaba cuidando ovejas. El Espíritu del Señor viene poderosamente sobre David desde ese día en adelante. Episodio 12. Saúl y David. La creciente rivalidad. La relación entre Saúl y David se torna compleja. David se gana la admiración del pueblo y de la corte real al matar al gigante filisteo Goliat, y al tocar el arpa para calmar el espíritu tormentoso de Saúl. Sin embargo, Saúl comienza a sentir celos y miedo de David, viendo en él una amenaza a su trono. Saúl intenta varias veces matar a David, pero David siempre escapa con la ayuda de Jonatán, el hijo de Saúl, y Mical, su esposa. A pesar de las persecuciones, David sigue respetando la unción de Saúl como rey. La muerte de Samuel. El relato de la muerte de Samuel se encuentra en 1 Samuel 25, 1. Y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lamentaron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. La noticia de su muerte fue un golpe profundo para toda la nación. Samuel había sido una figura de estabilidad y guía espiritual, y su fallecimiento marcó el fin de una era. Todo Israel se reunió para lamentar su pérdida, mostrando el respeto y amor que el pueblo sentía por él. Samuel fue enterrado en su casa en Ramá, un lugar significativo en su vida y ministerio. Ramá,
que había sido su hogar y centro de operaciones, se convirtió en su lugar de descanso final. Su legado perduró mucho más allá de su muerte, ya que sus acciones y enseñanzas continuaron influenciando la historia de Israel. La muerte de Samuel dejó un vacío en el liderazgo espiritual de Israel. Su papel como profeta, juez y consejero fue difícil de llenar. Episodio 13, La bruja de Endor. La consulta prohibida. Desesperado y temeroso ante la inminente batalla contra los filisteos, Saúl busca una respuesta divina, pero Dios no le responde ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. En su desesperación, Saúl recurre a una práctica prohibida y busca a una adivina en Endor. Disfrazado, Saúl le pide que invoque el espíritu de Samuel. La bruja, asustada, reconoce a Saúl y ve el espíritu de Samuel, quien pronuncia un juicio severo: Dios ha rechazado a Saúl, y él y sus hijos morirán en la batalla, y el reino será entregado a David. Saúl, lleno de miedo y desesperación, regresa para enfrentar su destino. Episodio 14, La muerte de Saúl y Jonatán. El fin de un reinado. La profecía de Samuel se cumple en la batalla de Gilboa. Los filisteos derrotan a Israel, y los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, son muertos. Saúl, herido gravemente, pide a su escudero que lo mate para evitar caer en manos de los filisteos, pero cuando el escudero se niega, Saúl se suicida. Los filisteos recuperan los cuerpos de Saúl y sus hijos y los exhiben como trofeos. Los habitantes de Jabes de Galaad, en un acto de valentía y gratitud hacia Saúl por un antiguo rescate, recuperan los cuerpos y los entierran con honor. Episodio 15, El legado de Samuel. El impacto duradero de Samuel. Después de la muerte de Saúl, David se convierte en el rey de Israel, cumpliendo la profecía de Samuel. Aunque Samuel no vive para ver la plenitud del reinado de David, su influencia perdura. Samuel estableció un legado de fe, justicia y obediencia a Dios que impacta profundamente a la nación de Israel. Sus enseñanzas y juicios sirvieron como cimientos para el reinado de David y las generaciones futuras. Samuel es recordado como uno de los profetas más grandes de Israel, cuya vida y ministerio dejaron una huella indeleble en la historia de su pueblo. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos o familiares. También te invito a que te suscribas para unirte a esta comunidad, y así no perderte de más contenido como este. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.